El 10 de octubre de 2013 vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia contemplada en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil dentro del proceso número 2012-093-040 de Citará Oral and Maxillofacial Center SAS contra Centro Odontológico Sonríe IPS SAS. Tiene la palabra el apoderado de la parte demandante. Su señoría, antes de iniciar nuestros alegatos de conclusión, queremos poner de presente a la audiencia la entrega de unos oficios, unas pruebas que fueron decretadas de oficio, dirigidas a Caprecon EPS Seccional Chocó y el Departamento Administrativo de Salud del Chocó, las cuales fueron remitidas por nuestra parte el 1 de agosto de 2013. Sin embargo, dejamos presente que hasta el momento la sociedad 472 no nos ha certificado, presuntamente nos certificará el día de hoy en horas de la tarde la entrega. Entonces pongo de presente tanto los oficios que fueron debidamente llegados a las dos entidades a las que referimos como la constante factura, la factura de pago respectiva. Tendremos en cuenta entonces la situación y en los términos del artículo 183 del Código de Procedimiento Civil, en caso de que la certificación correspondiente se presente a la superintendencia en las condiciones que allí establecen, pues podrá ser tenido en cuenta para la decisión. Continuando con el desarrollo del proceso y terminada como está la etapa probatoria sin que se hubieran encontrado nulidades que invaliden la actuación, vamos a continuar con la etapa de alegaciones de conclusión. Cada parte contará con 20 minutos para presentar sus correspondientes alegatos y empezaremos con la parte demandante. Muy buenos días, señoría. Primero, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en este momento. El día de hoy vamos a presentar nuestros alegatos, el cual va a tener una estructura para la determinación del problema jurídico. Vamos a mirar los hechos relevantes y las pruebas de lo mismo, la valoración de prueba, las excepciones y por qué consideramos improcedencia y la configuración de las causales de competencia desleal imputadas. En primer lugar, el problema jurídico del caso consiste en determinar si Sonríe IPS SAS ha ofrecido y o prestado servicios de cirugía maxilofacial sin cumplir con las normas de habilitación en salud, obteniendo a partir de dicha circunstancia una ventaja competitiva en el mercado, engañando a quienes concurren en él con el fin de adquirir bienes y servicios, desviando la clientela de Citará deslealmente a su favor. De antemano, debemos dejar claro que nuestra tesis es que dicho problema sí ha sido efectivo, sí ha tenido una respuesta positiva. Y las fuentes son la Ley 256 del año 96, sus artículos 18, 11 y 8. Al respecto, es menester indicar que de los hechos y pruebas relevantes tenemos los siguientes. El primero, la sociedad Sonríe, las sociedades involucradas en el proceso participan del mercado de la cirugía maxilofacial en el departamento del Chocó y contratan con entidades públicas y privadas. Esto lo podemos probar a través de los certificados de existencia y representación legal, los contratos celebrados con DaSalud, las declaraciones de parte, la contestación de la demanda y el peritaje correspondiente. Segundo, tenemos que desde el año 2008 la sociedad Citará habilitó el servicio de cirugía maxilofacial, para lo cual tuvo que hacer cuantiosas inversiones para cumplir con las normas de habilitación en salud. Esto lo encontramos probado a partir del formulario de inscripción de Citará, de formulario de inscripción de prestadores, el certificado de cumplimiento de los requisitos de habilitación, los distintivos y sus estados financieros. También tenemos que en octubre del año 2010 está aprobado que Sonríe, la demandada, habilitó el servicio de odontología, lo cual tenemos probado a partir de un oficio remitido por DaSalud el 11 de agosto de 2011. Como cuarto hecho probado, tenemos que, pese a no contar con habilitación, la sociedad Sonríe IPS ofreció y prestó desde el año 2011 el servicio de cirugía maxilofacial, lo cual encontramos probado con la declaración del doctor Wilson Parra Palacios, el oficio que habíamos referido de DaSalud de fecha 8 de agosto de 2011, suscrito por la doctora Edua Murillo, un volante publicitario con el cual se decretaron medidas cautelares, las historias clínicas, la cotización y los contratos de DaSalud, la declaración del doctor Horacio Ledesma y el testimonio de la doctora Ciris Sánchez, el cual además fue acompañado de un oficio de fecha 8 de agosto de 2011, en el cual ella reportaba también la existencia de dicha no habilitación. Como quinto hecho,
tenemos que el día 21 de octubre de 2010, la sociedad Sonríe IPS, fecha en la cual supuestamente se habilitó, no contaba con cirujano maxilofacial. Esto lo probamos a partir de la declaración del señor Wilson Parra Palacios, quien en el video, a las 2 horas 26 minutos y 35 segundos, declara dicho asunto. También tenemos probado que en 2011 Sonríe prestó el servicio de cirugía maxilofacial por medio de cirugía oral por medio del doctor Horacio Ledesma. Pero como lo declara, lo hace ver él en su declaración, para dicha fecha Sonríe no contaba con las condiciones para prestar el servicio de cirugía maxilofacial. También en el año 2011 encontramos que Sonríe prestó el servicio de cirugía maxilofacial por medio del doctor Oscar Marín, pese a no ser un especialista en cirugía maxilofacial. De ello dan cuenta las historias clínicas que al momento de valorar la prueba documental haremos referencia. En el hecho, como octavo hecho probado, tenemos que los especialistas de Sonríe se inscribieron ante la salud con posterioridad al año 2010. De ello nos dan cuenta los registros médicos de los doctores Oscar Marín, Omar Lázaro Perlacia, Carlos Santiago Gómez y Horacio Ledesma, quien, como debemos poner comillas, dado que él repite que no prestó servicio de cirugía maxilofacial. En cuanto al noveno hecho, tenemos claro que la sociedad Sonríe además elaboraba sus formatos de historia clínica. Este hecho resulta fundamental porque, como lo vamos a decir, uno de los argumentos que utilizó la demandada en el caso fue decir, para justificar el por qué se prestaba este servicio, aparentemente con error, fue porque en el Departamento Administrativo de Salud expedía los formatos de historia clínica. Esto curiosamente fue desmentido con el testimonio del señor Jorge Martínez, testigo presentado por la contraparte, quien en la hora 1 hora 10 minutos y 38 segundos y a la hora 28 minutos y 1 segundo aclara que las historias clínicas eran elaboradas por Sonríe. Como hecho décimo, tenemos que el 22 de septiembre de 2011, Sonríe radicó una petición donde manifiesta que no se le permitía la autoevaluación de cumplimiento de las condiciones de habilitación pese a contar con la documentación y los especialistas, por lo que pidió que ello fuera tenido en cuenta a la hora de habilitar sus instalaciones. Si bien hay que aclarar que dicho documento en principio no fue admitido como prueba por estar presentado en fotocopia, el doctor Wilson Parra Palacios en su declaración a los 3 horas con 27 minutos declaró la existencia de dicho hecho, confesó la existencia de dicho hecho. También tenemos que el 11 de noviembre la sociedad Sonríe, pues el juzgado civil del circuito de Quibdó profirió una sentencia en la que se abstuvo de ordenar a la salud que habilitara a Sonríe el servicio de cirugía maxilofacial. La misma circunstancia, si bien este documento no fue admitido como prueba, sí es claro que el hecho existió dado que Wilson Parra Palacios lo confesó. Como hecho doceavo, también nos parece importante decir que ambas empresas contrataban con DaSalud mediante el mecanismo de cotización de ofertas. Esto se puede probar con el testimonio de la doctora Siri Sánchez Montes de Oca, el peritaje y los documentos que existen en el plenario. El 11 de julio de 2012, Sonríe inscribió los servicios de cirugía maxilofacial, cirugía oral, periodoncia y estomatología. Esto lo encontramos también probado en la declaración del señor Wilson Parra, quien a las 3 horas 42 minutos y 47 segundos de la grabación de su interrogatorio de parte confiesa dicho hecho. El 14 de octubre de 2012, DaSalud hizo entrega de los distintivos de habilitación de la sociedad Sonríe. Esto se prueba con la certificación de entrega de distintivos que fue allegada al plenario. El doctor Ali Gómez fue reconocido, también hay que estar probado que el doctor Ali Gómez fue reconocido en el año 2010 como uno de los mejores cirujanos maxilofaciales de Colombia. Y esto lo podemos probar con el reconocimiento de la Asociación Colombiana de Cirugía Maxilofacial que consta en el plenario. Finalmente, también tenemos probado que Citara tuvo daños por pérdida de chance o pérdida de oportunidad por valor de 95.216.104 pesos y daños al goodwill por valor de 26.405.983 pesos. En cuanto a la valoración de las pruebas, es importante destacar, su señoría,
que con relación a la prueba, a la declaración del señor Wilson Parra Palacios, en primer lugar debemos tener en cuenta que este confesó calificadamente varios hechos. Primero, presuntamente inscribió el servicio sin tener especialistas. Segundo, se presentaron al mercado con mejores alternativas que significaban mejores precios. Esto lo podemos encontrar en el video a las 1 hora, 33 minutos y 22 segundos. Segundo, tercero, expresa el señor Palacios que como Horacio Ledesma, el doctor Horacio Ledesma, no viajó aquí en una ocasión para atender a unos pacientes, llamó a Oscar Marín y le pusieron pañitos de agua tibia a los pacientes y los mandaron para la casa. Pero también aclara el mismo Wilson Parra que no le informaron a los pacientes que Oscar Marín no era cirujano maxilofacial. Con relación a la valoración de la prueba, consideramos, señoría, que además el interrogado afirmó que Sonríe estaba habilitada desde el 21 de octubre del año 2010. Esto no es creíble, este testimonio, este interrogatorio no resulta creíble, dado que, primero, hay documentos que prueban lo contrario. Si observamos los formularios entregados por Sonríe como presuntamente documentos habilitantes, encontramos que en ninguno de ellos se encuentra específicamente aclarado el hecho de que el 21 de octubre del año 2010 dicha empresa ya se haya habilitado. Segundo, si Sonríe supuestamente está habilitado, no nos explicamos por qué tantos documentos de Sonríe piden que se les habilite, tanto los dirigidos a la salud como los referidos a la sentencia a la que hicimos referencia hace unos minutos. Tercero, si para habilitarse es necesario tener especialistas, ¿cómo logró entonces Sonríe habilitarse, supuestamente, si no tenía especialistas para el año 2010? Cuarto, nos dijo además el señor Wilson Parra que el señor Omar Lázaro Perlacia no prestó el servicio de cirugía maxilofacial sin inscripción, y esto no es cierto, dado que si se compara el testimonio con el certificado de inscripción que entregó Sonríe al plenario, prueban lo contrario. Y quinto, tampoco es cierto, como lo dijo en algún momento de la declaración el señor Wilson Parra Palacios, que en el Chocó solamente habían 3 IPS vigiladas por la Superintendencia de Salud, dado que de acuerdo con la ley 1122, todas las IPS del país se deben encontrar vigiladas por la Superintendencia. También encontramos el interrogatorio que se le hizo al doctor Ali Gómez. Sobre este particular debemos decir que el doctor Ali Gómez expuso los hechos que refirieron al proceso de habilitación desarrollado por Citara de acuerdo con lo que él conoció y con lo que efectivamente ocurrió, y su respuesta resulta no acorde con lo preguntado y reflejan la realidad de los hechos. En cuanto al doctor Horacio Ledesma, este cirujano nos dio un testimonio extrajudicial, una declaración extrajudicial en la cual nos dijo que no prestó servicios de cirugía maxilofacial a la sociedad Sonríe IPS SAS, solo prestó servicios de cirugía oral. Además nos dice que no pertenece a ningún grupo de especialistas en cabeza y cuello y que no conoce a los doctores Marín ni al doctor Perlacia, como lo dijo la contraparte al momento de contestar la demanda. Además nos dice que cuando prestó servicios a Sonríe solo estaba adecuado para prestar el servicio de cirugía oral, más no el de cirugía maxilofacial. Y que su hoja de vida solamente sirvió para la atención de 17 pacientes y que nunca autorizó el uso de la misma para efectos comerciales de la sociedad Sonríe. Este testimonio, a nuestro juicio, resulta creíble por las siguientes circunstancias. La primera, expone los hechos como le constan. La segunda, no tiene móviles para declarar con falsedad o no se probaron ningún tipo de móviles. El tercero es que su testimonio fue admitido como verdadero por el señor Wilson Parra, lo cual encontramos a las 2 horas 40 minutos y 10 segundos de la grabación. Y el cuarto, que es lo que nos parece que es más curioso, que el testimonio ni fue impugnado ni su contrainterrogatorio fue solicitado por el demandado. En cuanto al doctor Oscar Marín, debemos manifestar que este cirujano nos ha expresado lo siguiente. Primero, manifestó no haber hecho ningún procedimiento de cirugía maxilofacial. Segundo, afirma que para el año 2011 Sonríe ya contaba con la habilitación de cirugía maxilofacial, cirugía oral. Tercero, nos dice que se vinculó a Sonríe en el año 2011. Curiosamente, no explica entonces cómo, si él se vinculó en el año 2011 a Sonríe, entonces cómo habría alcanzado esta empresa en el año 2010 la habilitación en los servicios de cirugía oral, periodoncia y estomatología, que son los que corresponden a su especialidad.
también nos refiere que él no vio nunca los documentos de habilitación, pero a pesar de ello y de esta contradicción nos sostuvo que efectivamente se encontraban habilitados. Y por último reconoció que para atender pacientes se debe estar inscrito previamente ante el Departamento Administrativo de Salud, y lo que se pudo probar fue que este testigo atendió antes de que dicha inscripción existiera. Por lo tanto, consideramos que este es un testigo que no es creíble por varias razones. La primera, existe una contradicción entre la supuesta fecha en la que él ingresó a prestar los servicios en Sonríe y la presunta habilitación del año 2010. Es de expresarse que existe un claro interés de este testigo en los resultados del proceso. Como lo vamos a ver más adelante, los testigos presentados por Sonríe tienen una condición especial que hace que tengan especial interés en el proceso. Y el testimonio de esta persona además se contradice con los documentos tales como los formularios de inscripción, los registros y las historias clínicas. El señor Jorge Martínez manifiesta haber prestado servicios para la Sociedad Sonríe desde el año 2011, lo cual encontramos al minuto 9 con 7 segundos, que en el año 2010 ya estaban los servicios habilitados, pero curiosamente, si supuestamente el primer cirujano maxilofacial, como nos lo dijo en su interrogatorio el señor Wilson Parra Palacios, fue el doctor Horacio Ledesma, curiosamente, y pese a supuestamente estar habilitado, este médico no recuerda, el médico que asesoró el proceso de habilitación dice que no recuerda al doctor Horacio Ledesma. También encontramos que frente a la solicitud que hizo Sonríe el 11 de julio de 2012, se presentó una nueva solicitud se pidió una nueva habilitación, dado que el original teóricamente se había perdido en DaSalud. Curiosamente, a la hora con 51 minutos y 24 segundos, dice que él personalmente fue hasta DaSalud para hacer la gestión de la habilitación y que le dijeron que Sonríe no estaba inscrito. La pregunta que nos podemos hacer, su señoría, es si efectivamente Sonríe estaba habilitado, si efectivamente se inscribió, ¿dónde está el recibido del formulario de inscripción? ¿No es acaso una obligación del comerciante guardar durante 10 años todos sus documentos de comercio? También encontramos un detalle importante, que es que primero nos dice que Sonríe supuestamente primero habilitó el servicio de cirugía general y después habilitó el servicio de cirugía maxilofacial, y que las historias clínicas efectivamente eran hechas por los odontólogos de Sonríe. Encontramos que este testimonio tampoco resulta creíble en virtud de que quiere dar certeza de hechos de los cuales él no tuvo conocimiento, tiene un interés claro en el proceso al punto de que refiere que supuestamente Sonríe había sido demandado por una biopsia practicada por el doctor Oscar Marín, lo cual no es cierto, y dice que en 2011 él ya encontraba la estrella de habilitación de cirugía de odontología general. El doctor Carlos Santiago Gómez, para terminar la prueba testimonial, nos dice que en 2011 estaban habilitados. También nos refiere que él nunca vio distintivos de habilitación, que sin ser especialista no recibió papeles para habilitar, sin ser especialista no se reciben papeles para habilitarse en ninguna entidad, que los primeros chocuanos, que es un detalle curioso, los primeros especialistas chocuanos llegaron en el año 2010, y nos surgen dos preguntas. La primera, ¿cómo sostiene el doctor que los primeros chocuanos llegaron en el año 2010? Si entonces Sonríe, nos preguntamos, si supuestamente los primeros chocuanos llegaron en el año 2010 especialistas, ¿cómo hizo Sonríe para habilitarse si supuestamente llegaron en el año 2011, ¿cómo hizo para habilitarse en el año 2010? Más aún cuando hay dos pruebas que desmienten. Lo primero, la fecha en que la declaración extrajuicio del doctor Horacio Ledesma, el doctor Horacio Ledesma refiere que es natural de Quibdó. Luego entonces esto estaría plenamente descartado. Y segundo, que para el año 2010 el doctor Ali Gómez recibió el reconocimiento como uno de los mejores cirujanos maxilofaciales de Colombia. Por lo tanto, consideramos que este testigo no es creíble, pues sus opiniones son subjetivas. Finalmente, encontramos la valoración del testimonio de la doctora Siri Sánchez. Ella reconoce la autoría del documento en el cual manifestó en el año 2011, más exactamente en agosto, que Sonríe no estaba habilitada. Se ratifica su testimonio
en el testimonio que dio una inspección extrajudicial, manifiesta que se hacían cotizaciones entre pacientes. Es importante tener en cuenta que ella expresa que a los pacientes del Departamento Administrativo de Salud les decía que fueran a recoger cotizaciones a ambas empresas y de acuerdo con la cotización se escogía la que tuviera el prestador más económico, quiere decir que la de menor precio. Este testimonio lo consideramos creíble porque es coherente con los documentos que hemos encontrado con su declaración en la inspección judicial y en general creemos que es un testimonio que no tiene móviles espurios. Nos preguntamos nosotros entonces por qué coinciden los funcionarios de Sonríe sobre la presunta habilitación del servicio de cirugía maxilofacial. Creemos que hay móviles jurídicos como las vinculaciones contractuales, la solidaridad con Sonríe, intereses propios, pues obviamente ellos participan de los beneficios de Sonríe y posibles investigaciones y sanciones individuales. Con relación a la evaluación de estos testimonios, creemos que es importante tener en cuenta lo que nos dice la teoría de juegos, la cual es una teoría de la matemática que es que estudia la elección de las conductas óptimas en cuanto a los costos y los beneficios que tiene cada jugador, pero que dependen al mismo tiempo de las elecciones que hayan hecho otros jugadores. Encontramos en esta teoría de juegos que existen juegos cooperativos, juegos no cooperativos, simultáneos y juegos sucesivos. Para explicar por qué razón coinciden estos testimonios, debemos acudir a la formulación del problema clásico de la teoría de juego conocido como el dilema del prisionero. Dilema que explicaremos de la siguiente forma. Dice la teoría que en alguna ocasión se toman a dos prisioneros, a dos delincuentes, los cuales son separados, son interrogados en habitaciones separadas y al mismo tiempo. La condición que encontramos aquí es que se dice que ellos son acusados de un crimen menor, pero la policía tiene sospecha de que han incurrido en un mayor crimen. Entonces ponen dos condiciones. Primero, estos delincuentes solamente tienen dos opciones, o confiesan o niegan los hechos. Entonces, dice la teoría que si se les pone presente que si ambos niegan el hecho, los dos serán condenados a la pena de 6 meses. Pero se le explica al primer prisionero que si él niega el hecho, pero el otro lo confiesa, él recibe una pena de 10 años y su cómplice saldrá libre. Igualmente se recibe en sentido contrario, que si él confiesa, pero su compañero lo niega, él saldrá libre y el otro recibirá una pena de 10 años. Aquí encontramos que existe una tercera opción, una cuarta opción, que es un cuarto escenario, que se da en la medida en que si ambos confiesan, los dos recibirán una pena de 6 años. Aquí en esta circunstancia encontramos lo que se conoce como un equilibrio de Nash, que no es más sino un punto en el cual un jugador conoce y ha optado por su mejor estrategia, sabiendo que los demás jugadores actuarán conocen también las demás estrategias. Así, el equilibrio de Nash se puede concebir como la mejor alternativa que tienen los jugadores, teniendo en cuenta que si se mueven hacia otra segunda alternativa, ellos no estarán en un lugar mejor, salvo que otros compañeros, los otros conjugadores, también decidan moverse hacia nuevas alternativas. ¿Cómo aplicamos este caso en relación con el dilema del prisionero? Encontramos que, frente al caso concreto, los testigos de Sonríe coinciden en que si todos cooperan con el decir que Sonríe se encontraba efectivamente habilitado, ninguno de ellos saldrá sancionado y la sociedad obviamente quedaría exonerada de todo tipo de razón, con lo cual nosotros encontraríamos un equilibrio frente a este caso concreto. En cuanto a la prueba documental, nosotros también encontramos que existen tanto el oficio de la salud como... Permítame un segundo. La ley establece un periodo de 20 minutos, ¿sí? Prorrogables en caso de que el juez lo encuentre justificado. En este caso, por la cantidad y el análisis probatorio que usted ha hecho, se encuentra justificado. Vamos a extender su término por otros 6 minutos más. Obviamente, su contraparte, en caso de que haya lugar a ello, contará entonces con 26 minutos. Continúe. Bueno, entonces, nosotros encontramos claramente que existen documentos que prueban que Sonríe no se encontraba habilitado. Primero, encontramos el oficio del que ya hemos hablado, suscrito por la doctora Eduba Murillo en el año 2011, también el documento expuesto allegado por la doctora Ciris Sánchez Montes de Oca y los registros de los especialistas que coinciden en que todos se vincularon o todos se inscribieron en el Departamento Administrativo de Salud a partir de junio del año 2011. También los formularios de inscripción, incluyendo
La contraparte le entregó al perito como supuesto formulario de inscripción de Sonríe, muestra que ellos no se encontraban habilitados. Los oficios enviados y la sentencia judicial a la que hace referencia el doctor Wilson Parra Palacios también nos prueban ello. Hemos de preguntar principalmente, y cuando miramos la presunta certificación de Sonríe, la certificación, tenemos que preguntarnos, ¿por qué razón, si miramos la certificación de Citara, encontramos que en el nivel superior, esta certificación tenía efectivamente el logo de la salud y la de Sonríe no lo tiene? Nos llama la atención poderosamente esa certificación. Segundo, hemos de comparar la misma certificación con el acta de entrega de los distintivos. ¿Por qué la certificación o la constancia que le entregan a Sonríe, que la contraparte ha querido presentar como que ello prueba que estaba habilitado desde el 21 de octubre del año 2010, no tiene la certificación, pero la entrega de distintivos sí la tiene? Finalmente, si miramos la prueba documental o el documento de inscripción entregado al perito como presunto documento que prueba la habilitación de Sonríe, encontramos un espacio en el documento en lo que tiene que ver con los servicios de cirugía oral y cirugía maxilofacial, y cirugía de cabeza y cuello, perdón. Y en el caso de los demás servicios sí encontramos que están marcados con una X, lo que nos lleva a concluir que esta empresa efectivamente no se encontraba habilitada. Ahora, en cuanto a las pruebas de engaño, la prueba que demostraría que Sonríe engañó a los pacientes, tenemos claramente que existe un documento suscrito por el doctor Oscar Marín, el cual prueba y dice claramente en la historia clínica que el doctor Marín prestó el servicio engañando a los clientes, haciéndoles creer que él era cirujano maxilofacial. Como lo podemos ver en esta diapositiva, encontramos que el doctor Marín efectivamente firmó unas historias clínicas con la condición de ser supuestamente cirujano oral y cirujano maxilofacial, siendo que él efectivamente no ostenta dicho título. Podemos observarlo en la pantalla. Encontramos aquí una cirugía oral, cirugía maxilofacial, lo cual encontramos a lo largo de todo el expediente, tanto en el cuaderno 6 como en el cuaderno 7, donde se atendieron cerca de 24 personas en diferentes fechas. Curiosamente, y para efectos de desmentir lo que el doctor Marín dice, que él nunca hizo cirugía maxilofacial, encontramos que en las historias clínicas también aparece probado que el doctor Marín firmó y abajo decía cirugía maxilofacial. En cuanto a la prueba pericial, nosotros tenemos que tener en cuenta varios hechos. El primero, que Sonríe no presentó contabilidad, por lo cual solicitamos a la superintendencia que aplique las normas pertinentes del Código de Comercio. Se probaron los daños en las cuantías que hicimos referencia, 95 millones en cuanto a daños a la pérdida de chance, que se denominan daños emergentes, y los daños al goodwill por más de 26 millones. Esto demuestra que efectivamente la competencia desleal de Sonríe sí disminuyó las ventas de Citara, que hay que tener en cuenta que este peritaje reúne todos los requisitos de eficacia de la prueba pericial y no fue objetado, y que por tanto nos da certeza de los daños y el valor a indemnizar. Finalmente, en lo que tiene que ver con las causales de competencia desleal que fueron... En lo que tiene que ver con las causales de competencia desleal que fueron impugnadas, tenemos que decir que la sociedad Sonríe presentó unas excepciones, las cuales fueron desde la inexistencia de hechos concurrenciales hasta la inexistencia de cada una de las causales, las que consideramos que son improcedentes, dado que se probó cada una de las causales imputadas de la forma siguiente. Primero, la violación de normas. La violación de normas, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, requiere tres elementos básicos: la infracción de una norma de carácter sustancial, diferente a las contempladas en la ley de competencia desleal, la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva como consecuencia de dicha violación de normas, y que dicha ventaja competitiva sea significativa. En este caso encontramos que efectivamente la sociedad Sonríe IPS violó las normas referidas al decreto 1011 de 2006, la resolución 1043, la resolución 2880 del año 2007 y la circular única de la SIC, que hacen referencia a todo el proceso de habilitación y a por qué la sociedad
debe en todo caso siempre estar habilitada. Sobre el particular debemos referir personalmente que también el decreto, la resolución 1043 en su artículo 5 dice que una sociedad, un mismo servicio no puede tener doble habilitación y solo podrá ser habilitado por el prestador responsable del mismo. Por lo tanto, la excusa que nos dieron de que el servicio había sido habilitado primero en 2010 y luego fue habilitado en 2012 porque se perdieron supuestamente los documentos en DASALU no resulta para nada creíble. Finalmente, también consideramos que en el caso de Sonríe se representa la efectiva realización de una ventaja competitiva en el mercado, pues Sonríe para prestar los servicios no incurrió en los costos de transacción como contar con un especialista, tener la planta y equipos que son necesarios para la obtención del título habilitante. Finalmente, creemos que la ventaja competitiva también fue significativa, pues como lo hemos probado, se ofreció y prestó servicios de cirugía maxilofacial a menores costos, lo cual fue posible dado que como no cumplían, no tuvieron que hacer las inversiones que hizo mi cliente para poder obtener el título habilitante, pudieron trasladar dichos costos a los clientes. Esto, desde el punto de vista de la economía, puede ser explicado porque, como lo indican pensadores económicos como Samuelson o Pindick, ante dos productos homogéneos, el precio tiene una función muy esencial a la hora de tomar determinaciones a la hora de que los consumidores tomen decisiones de consumo. Y teniendo en cuenta que el principal motivo o la principal forma como se vendían estos servicios era a través de servicios de cotizaciones, es claro que al no saber los consumidores que el doctor Oscar Marín, quien prestaba el servicio, no era efectivamente cirujano maxilofacial, fácilmente pudieron aplicar por él. Finalmente, en cuanto al acto de engaño, tenemos que partir del hecho de que existe una asimetría de información y que, por tanto, se pudo efectivamente verificar que a través del cirujano Oscar Marín se indujo a error a los consumidores y que, por tanto el Departamento Administrativo de la Salud como los consumidores específicamente que hacían las cotizaciones no tuvieron la posibilidad de conocer que Oscar Marín, quien prestaba el servicio, no era cirujano maxilofacial y que la sociedad no contaba con dicha autorización. Por último, en cuanto a la desviación de la clientela, creemos que está lo suficientemente probado, pues las conductas de competencia desleal desplegadas por la sociedad Sonríe IPS SAS tuvieron efectivamente la potencialidad de desviar los clientes, pues como lo muestra la prueba pericial, los clientes prefirieron contratar DASALU y los consumidores decidieron contratar con la sociedad Sonríe en lugar de contratar con la sociedad Citará IPS SAS. Por lo cual solicitamos finalmente a la superintendencia que se declare que la sociedad Sonríe IPS SAS, en el caso concreto, incurrió en los actos de competencia desleal que le fueron impugnados, incluyendo la cláusula general, pues actuó en contravención de las sanas costumbres que imponen la disciplina de mercado. Muchas gracias, señoría. Teniendo en cuenta que la parte demandada no se hizo presente, declararemos terminada esta etapa de alegaciones sin que se encuentre ninguna causal de nulidad que pudiera invalidar la actuación. ¿Las partes encuentran alguna causal que pueda tener esos efectos? No encontramos ninguna causal, su señoría. Ok. Continuaremos entonces con el desarrollo del proceso, en particular con el proferimiento de la sentencia el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.